Estamos en Radio Urbe 97.3 y como ustedes saben, siempre a esta hora aproximadamente nos sentamos a charlar con grandes personalidades de la política, de la poesía, del arte. En este caso vamos a hablar, pero creo que uno de los más grandes, al menos de los que yo vi, o al menos los que yo pude disfrutar. Dice que a los 8 años repartía diarios en el barrio de Flores, a los 15 era cadete en Radio El Mundo, donde llegó a ser gerente comercial y también interventor de la filial de una emisora que tenía en Jujuy. En el 50, según su currículum, integró el plantel de periodistas de la radio y poco después el equipo del programa de Rumbo al Estadio. Mucho prólogo para hablar con quizás uno de los periodistas que debe tener un récord seguramente de haber visto más mundiales en el mundo. Nació el 20 de noviembre del 34. Señores, un placer y un orgullo con ustedes, Enrique Macaya Márquez. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas noches, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Enrique? Bien, muy bien. ¿Es verdad eso que tiene muchísimos mundiales encima? 15. 15 mundiales. Sí. ¿Y que hay alguno que le tenga más afecto que otro? Por supuesto, el 78 me imagino que debe ser el que más apego sentís. No, el 86. El 86. Sí. Campeón de visitante Argentina. Ajá. Y con un muy buen trabajo, con muy buena elaboración futbolística y con un prólogo cargado de contradicciones, de discusiones, de apoyos y de, no voy a decir, de dardos lanzados al corazón del técnico, pero más o menos. El primer mundial que fuiste fue en el 58 en Suecia y te fuiste en barco. Sí. No. ¿No? No, en avión. En avión. En avión. Lo que pasa es que después nosotros salimos y calculen que era DC-7, turbohélice, paraban en todos lados, hay que reabastecer. Llegamos a una ciudad que no pensábamos llegar, que fue Frankfurt, nos esperaban en Hamburgo, después, bueno, tuvimos que viajar en tren, llegamos a Hamburgo y después de ahí sí, salimos por tierra, pero cruzamos con 2 ferries, entramos por Dinamarca y terminamos en el sur de Suecia, que era donde jugaba Argentina. ¿Y de aquel mundial qué recordás? O al menos... Todo. ¿Todo? ¿Te recordás todo? Todo. Fue mi primer viaje importante al exterior. Yo era muy joven. Venía de una Argentina que se pensaba superior a todo y en todo, porque se suponía que alimentaba al mundo, ya que nadie se moría de hambre, que todo el mundo comía a la hora que se le ocurría, que a las 5 de la mañana Corrientes estaba iluminada, y sin poder probarlo en lo que hace a la competencia internacional, suponíamos que era los que mejor jugábamos al fútbol en el mundo. En definitiva, nos volvimos en primera ronda, perdimos con Alemania, le ganamos a Irlanda y nos comimos 6 con Checoslovaquia. Y fue un golpe tremendo para los argentinos que lo vivimos, teniendo en cuenta ese tipo de cultura que manejábamos nosotros en ese momento, ¿no? De una superioridad no probada respecto de todo lo demás. Al menos acá en Sudamérica, pero después cuando salíamos al mundo No salíamos. No salíamos. No salíamos porque no queríamos competir porque a riesgo de perder. Entonces eso provocaba un desconocimiento total. Y después también que teníamos nosotros determinadas conductas que generaban precisamente esta especie de sentimiento de superioridad que no existía en la realidad. Pero nosotros nos creíamos que sí, que era así. Y siendo tan joven, ¿cómo fue tu experiencia allí trabajando en la radio? ¿Cómo arrancaste en la radio? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo arranqué a los 15 años en la radio porque mi padre trabajaba en el diario El Mundo, que era de la misma empresa. Sí. Que era la empresa editorial Jaines, que realmente era un grupo importantísimo, teniendo en cuenta que editaba el diario, pero además editaba la revista El Hogar, la revista Selecta, Caras y Caretas, en fin, eran muchas las cosas que hacía. Y tenía Radio El Mundo y la cadena Azul y Blanca, que eran las filiales que tenía Radio El Mundo en el interior del país, ¿no? Porque eran cabeceras y además tenían sus filiales, que le pertenecían a la misma empresa. Eso pasaba con Belgrano y con Sprendi también, que eran las 3 grandes cadenas que tenía la radiofonía argentina en esos momentos. Y ahí arrancaste... Ahí arranqué a los 15 años como un cadete, como un empleado. Como un empleado común. Como un empleado común, me fui a probar porque mi padre se había enterado que estaba por tomar un empleado, fui, probé, quedé. Yo estaba estudiando
el secundario, y bueno, y ahí arranqué, comencé en lo que hoy puede denominarse en una radio el departamento de publicidad, después pasé a la parte comercial y en definitiva hice toda la carrera administrativa y paralelamente comencé a desarrollar casi profesionalmente, pero más que nada como hobby, el periodismo deportivo. En la radio estaba la organización de Fioravanti, que era realmente excelente, y con uno de los que trabajaba con Fioravanti yo comencé a colaborar en una audición que tenía en la propia radio. Y bueno, después salió la novedad que podía trabajar en otra radio, en la parte deportiva me refiero. Yo seguía mi carrera administrativa en Radio El Mundo. Y comencé a comentar, a coordinar unas transmisiones que se hacían hacia Santa Fe, porque venían Colo y Uyun a jugar acá, y paralelamente a transmitir por Radio Libertad con Eugenio Ortega Moreno. Y fue con Eugenio que yo viajé a Suecia, y lo hicimos por Radio Belgrano en ese tiempo, porque el director de Radio Belgrano había sido amigo mío y compañero en Mundo, y lo había nombrado, las radios habían pasado a mano del Estado, el Estado lo había nombrado director de Radio Belgrano, y él no quería arrancar perdiendo contra lo que significaba para la exclusividad para Radio El Mundo con Fioravanti, porque no iba a otra radio. Era muy difícil viajar, muy difícil transmitir, no había forma de patrocinar y sostener con el apoyo comercial este tipo de transmisiones y de gastos. Y bueno, se hizo así, se consiguió un canje con Panerdo Brasil, la empresa brasileña, y allá fuimos. ¿Y estudió, comenzó una carrera? Sí. Acá en Buenos Aires. No, claro, acá en Buenos Aires. Eran los tiempos que tenías que optar entre el nacional o el comercial o el industrial, que eran tres. Y en general, es decir, quedaba más abierto nacional, abierto para seguir medicina, todas las carreras que tenían que ver con los doctorados, y lo comercial. Perito mercantil era lo primero que apuntaba a uno, ¿no? En la parte comercial. Y bueno, yo apunté a perito mercantil, me recibí en el Hipólito Yeites, pero seguí trabajando en la radio y seguí haciendo deportes además en la otra radio. No hay manera de que no te hablen de fútbol, de deporte, ¿no? No hay manera. No hay manera, ¿no? No. Pero no me desagrada. ¿No? No, para nada. ¿Qué te gusta leer cuando estás en tu casa? ¿Qué tipo de lectura elegís? Y según los tiempos, según los momentos, de todas formas hoy hay mucha bibliografía futbolística, ¿no? Sí. No digo deportiva, no digo casi precisa y particularmente futbolística, de eso todo lo que puedo leo. Pero hoy en día estoy más emparentado con lo que supone las ciencias para aplicar el liderazgo y este tipo de conductas, ¿no? Ah, mira. Sí. Y me interesa bastante, ¿no? ¿Te sigue picando el bichito de la investigación? Sobre todo para encontrar explicaciones aplicadas a mi trabajo o al fútbol. Uh-huh. Es decir, yo escucho decir cosas que de pronto me resisto a entenderlas tan simples, ¿no? Porque, por ejemplo, te dicen, claro, el líder. Y resulta que todavía vos tenés que saber definir lo que es un líder, ¿no? Dentro de un grupo. ¿Y qué es un líder? ¿Qué es un líder para Enrique Macaya Márquez? ¿Cómo lo definirías? Y lo que pasa es que acá han inventado algunos líderes deportivos que entendiendo que el que mejor juega es el líder, y no es así. El líder es el que representa a todos, el que pone por sobre su propio interés el interés de los demás, el que arriesga parte de lo suyo y el que entiende que la suma de las partes es superior a un todo, ¿no? Uh-huh. Es el primero que llega, el último que se va, y no por eso consigue ninguna ventaja. Me estoy hablando del líder natural que va surgiendo, que se puede hacer, pero que tiene una parte importantísima en lo genético, ¿no? Y después está el otro tipo de líder, que es el líder institucional, por llamarlo de alguna manera, que es el técnico de un equipo, ¿no? A ese lo nombran cabeza del grupo y el conductor institucionalmente, y le pagan para eso. No siempre pueden cumplir del todo su obligación y son deficitarios en algunos aspectos.
a diferencia de el líder que está responsabilizado de determinadas conductas en los grupos. Y después tenés los líderes negativos, que tenés que hacer un sociograma para detectarlos, saber cuánto arrastran para un lado, cuánto arrastran para el otro, que son una especie de, sabiéndolo o no, de saboteadores, y esto a la inversa del líder natural que te decía anteriormente, o del líder sano, esto es al revés, privilegian y aprovechan parte del grupo en su propio interés. Pero bueno, no andamos ahora con definiciones muy técnicas, ¿no? Enrique, y de todos los líderes que viste a lo largo y a lo ancho de tantos años de fútbol, ¿cuál fue el que te marcó? ¿Cuál fue el que dijiste, uy, mirá, o del cual aprendiste al menos? Sí, no, eso en el aspecto personal no lo tengo tan claro. ¿No? No, porque me dedicaba a hacer un análisis sobre los líderes, sobre todo en el fútbol, ¿no? Pero porque lo demás no tenía yo un contacto tan directo, salvo aquellos que por razones laborales los tenía muchas horas cerca mío y de pronto podían surgir como líderes, aunque no era tan sencillo ni era tan fácil en otros medios que no era la contienda deportiva en este caso. Sí. Si te nombro algunos técnicos, por ejemplo, el Toto Lorenzo. Un fenómeno el Toto. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué tenía de distinto? ¿Qué tenía de líder distinto? Sí, no era un líder, pero de todas maneras el Toto Lorenzo tenía, se adelantaba un poco, tenía una gran picardía y tenía mucho conocimiento. De pronto exageraba en algunas cosas, pero bueno, exageraba para la época, se entiende, sí, teniendo en cuenta que se apoyaba en cosas que de pronto acá no se tomaban tan seriamente. Él es un tipo formado en Europa, un jugador de acá con la viveza de un típico jugador argentino, pero con conocimientos europeos, y bueno, y le tocó una época importante, ¿no? Muy importante. Tipo muy vivo y muy responsable, y muy profesional y muy conocedor de lo que era el fútbol internacional. Y aparte, tuvo mucho material en aquella época donde desgraciadamente no estábamos acostumbrados al roce internacional. No, claro, pero él aparece un poco cuando se produce la transformación de las tácticas, de los sistemas, cuando aparece el cuarto zaguero, en fin, cuando se dan una serie de modificaciones, ¿no? Pero era un gran observador, y eso importa mucho, y es una condición natural, ¿no? De darse cuenta de cómo formar una sociedad futbolística, darse cuenta de dónde está el problema y el error del adversario, o dentro de su propio plantel. El Toto Lorenzo, es verdad que en el 66 no decía ni a qué hora entrenaba, no daba cuestiones, nada. Se volvía loco, no, teníamos que perseguirlo por kilómetros atrás del bus. Una locura. Una locura. Sí, una locura. Y después, por ejemplo, más para acá, te tengo que preguntarte por Menotti, por supuesto. Sí, bueno, Menotti fue el que consiguió ponerle seriedad y conseguir que nombre a la selección como prioridad. Sí. Él venía a ser campeón con Huracán, con su estilo, con su manera de pensar el fútbol. En el otro lado de Lorenzo, si se quiere. Pero de todas maneras, la necesidad argentina, y lo puso frente al compromiso, y puso frente al compromiso a la misma dirigencia, y consiguió determinadas cosas como apoyo, pero aparte de conseguir el apoyo, tuvo ideas como para poder aprovechar de ese apoyo, ¿no? Como hacer giras, jugar muchos amistosos contra equipos europeos, cuestión de darle la distancia, la medida al jugador argentino, que prácticamente no salía nunca, acá a diferencia de los brasileños, cuyos clubes iban directamente a jugar muchos partidos en Europa, ¿no? Con un gran prestigio por parte de los brasileños. En ese Mundial 78, en algún momento pude leer que no pudiste separar lo emocional de lo periodístico. Y eso pasa habitualmente, más allá de que yo soy en ese aspecto bastante equilibrado, pero con las elecciones es más difícil, ¿no? Pero hay que aprenderlo eso, y hay que practicarlo, y es una gimnasia que te permite alejarte del balcón de la Casa Rosada cuando ganás y no romper el carnet cuando perdés. Claro. Y por supuesto tengo que preguntarte por Bilardo. Y Mundial Bilardo 86. fue un innovador.
un innovador total, porque yo lo seguí bastante cerca, un detallista en muchas cosas, por ahí algunas exageradas, pero de todas formas arrancó con una innovación táctica que se le reconoce a la misma Federación Internacional, que es el 3-5-2, Sí. Una disposición que nada tiene que ver con el gusto de los argentinos ni con el pensamiento futbolístico de los argentinos, jugar con un libro, con dos stoppers, una cosa bastante extraña, bastante Impensado. rara, impensado. Impensado para la época. Y lo puso y lo llevó a cabo, pero eso sí que fue fruto del trabajo, ¿no? Estuvo a punto de caer antes de jugar el campeonato del mundo y bueno, y zafó y el equipo se le fue formando en los últimos partidos. Pero le dio el resultado que ellos buscaban y que yo sabía que él buscaba. Aparte tenía un as que se llama Diego Armando Maradona. No, claro, además, pero lo convenció a Maradona que tenía que demostrar que era el mejor del mundo. Sí. Compitiendo con jugadores como Platini, como Zico, como Sócrates, en fin, como grandes figuras del mundo, ¿no? Sí. Pero había que convencerlo a Diego que tenía que demostrar eso. ¿Diego fue el mejor, Macaya? ¿Que viste al menos? ¿No? ¿Viste otros? Sí, Alfredo Di Stéfano me pareció mejor, pero por el tipo de fútbol que me gusta a mí, ¿no? Claro, aparte eso de mejor, peor, es bastante complicado. Históricamente. Claro, pero hay indudablemente que de pronto uno, primero porque hay jóvenes que no pueden comparar nada, porque no lo vieron, entonces, y los elementos que vos tenés como para poder juzgarlo tampoco te sirven. Claro. Se filmaba de abajo, se tomaba de abajo, no hay buenas imágenes, no tenés una idea exactamente. Pero yo lo tomo como un resumen y una síntesis de qué es lo que necesita un jugador para destacarse, que es la capacidad técnica, la capacidad física, la solidaridad, la inteligencia para jugar y el liderazgo. Y si vos le tomás en estos 5 rubros a los mejores jugadores, no sé si completan los 5. Ajá. Y eso te está dando indirectamente cualquier otro tipo de respuesta. Porque como Alfredo, el imitador de Alfredo fue Johan Cruyff. Tenés a Pelé y tenés a Maradona como para mí los 4 mejores, incluso en décadas diferentes. Sí. ¿Te peleaste una vez con Diego, no? Más de una vez. Más de una vez. Pero, ¿Quién? Hoy en día. Pero... Sí, no era una pelea. Es decir, yo me peleaba, dejaba de hacerle nota. Ahora había que bancársela, no hacerle notas a Diego. Pero, ¿te acordás por qué fue? ¿Qué pasó? Sí, porque tuvimos algunos entredichos en un programa donde lo habían contratado a Diego en el 13, yo también trabajaba, y bueno, y de pronto yo critiqué que la selección tenía que ir a jugar a Japón o a China, ¿no? A Japón, y no iban, y yo eso lo critiqué. Yo digo, acá hay que cumplir con los compromisos, el que está en condiciones de viajar, viaja, y el que no está en condiciones de viajar, que se quede. Entonces Diego salió a contestarme en el mismo programa que yo me quedé, y me salió y me dijo, si usted, Macaya no está acertado en lo que dice, porque él no entiende, no sabe que yo llego a mi casa y no puedo levantar a mis hijas, estoy muerto, que esto y que lo otro. Entonces yo salí atrás y le dije, mire, ¿sabe qué pasa? Yo le voy a decir cómo es la cosa. Usted sabe por qué no puede levantar a sus hijas cuando llega a su casa, porque está mal entrenado. Si usted estuviera bien entrenado y dedicaría el tiempo que tiene que dedicar a entrenarse como corresponde, va a su casa y va a levantar la piba con un dedo. Bueno, después nos encontramos el otro día en Chile porque había viajado a la selección y ¿Usted lo pero cruzó? habíamos estado como 3 años sin hablar. Pero lo cruzó así directo a Diego. Sí, claro. Directo. Sí. Y no le respondió nada. Sí, pero sin faltar el respeto, estas cosas se pueden decir. Hay que tener una base que te permita documentar lo que decís, o por lo menos probar lo que decís, y decirlo con respeto. Los jugadores son inteligentes, los jugadores saben cuándo juegan mal, cuándo se portan mal, cuándo no responden. Si vos podés señalarlo eso, ¿cómo no lo vas a señalar si vos sos el analista o el crítico? Pero tenés que decirlo con respeto, no podés decir este tipo tiene un mal de la cabeza, este no puede jugar a nada. No es así la historia. ¿Te acordás? Tenés que poder demostrarlo. Seguro. ¿Te acordás aquel 22 de junio del 86 en el Estadio Azteca cuando Diego hizo los 2 goles, porque los 2 son conocidos? ¿Te acordás claro. tu sensación? Sí, mi sensación fue que el primero había sido con la mano y el segundo me pareció el mejor gol que yo vi. El mejor, ¿no? Sí.
Pero bueno, detrás de darle el valor al gol con la mano, los argentinos también tenemos nuestros pecados. Claro. Porque eso no te permite valorar de la misma manera la joya con lo que es con la lata. Y aquel mundial, por supuesto, estabas con José María. Sí, claro. Con José María Muñoz. Sí. ¿Y cómo era trabajar? Porque ese se relató desde acá, ese mundial. ¿Sí? Y curioso, ¿eh? Curioso. Sí, lo hizo Mauro desde acá. Pero por Canal 7. Canal 7 desde acá. Sí, yo fui con José María. Por radio. Por Rivadavia. Por Rivadavia. Sí. Usted sabe que, le voy a contar una intimidad. Yo tengo el disco. ¿Se acuerda el disco? Salió después el disco con los goles de 1986. Sacaban disco y los vendían, sí. Lo vendían, lo tengo. Y tengo su comentario. Sí, lo tengo. Me olvidé de traerlo hoy. Pero no tenía forma de pasarlo. Pero usted dice que fue un gol, usted dice, ha sido un gol con la mano, dice usted en el comentario. Y José con la mano, la cabeza, sí, con la mano bajito. Exactamente. Es muy buena perla esa. Usted dice, es con la mano. Para los argentinos, contra los ingleses, con todos los problemas que nosotros teníamos. Entonces mezclamos todo, mezclamos la historia, los reclamos. Claro. Pero si vos crees que se aplique la ley para darle la razón a tu reclamo, no puedes hacer un gol con la mano. La verdad, ese fue uno de los mundiales increíbles. Estamos charlando con el señor Enrique Macaya Márquez. Sí. Me estás llamando por otro lado. Bueno. No creí que iba a ser tan largo el diálogo, pero de todas maneras muy Enrique, muy interesante. Como para ir resumiendo más o menos así, lo están llamando. Por supuesto, le quiero preguntar el fútbol actual, ¿cómo lo ves? Y por supuesto, este nuevo fútbol o Superliga, entre comillas, que arranca. Es un misterio, te digo la verdad. Es un misterio. Yo creo que en general la gente no se engaña que hay problemas graves económicos que van a surgir y se van a poner en evidencia en el desarrollo del torneo, que pareciera ser que River y Boca le están sacando ventaja a todos, primero por su solidez económica, pero en general los grandes siempre tuvieron ventaja económica sobre los demás equipos, porque manejan mayor cantidad de socios, valorizan mucho más la estática de sus canchas, es decir, cosechan mucho más y entonces eso les permite ser más fuerte, ¿no? Pero el fútbol argentino es muy equilibrado y muy parejo en muchos aspectos. Y como ahora los chicos venden directamente al exterior y no necesitan fortalecer a los grandes para que después de estar en los grandes puedan viajar, la cosa se ha tornado mucho más equilibrada y mucho más pareja porque todo el mundo necesita vender en una economía futbolística bastante pobre, ¿no? Don Enrique Macaya Márquez, no le quiero robar más tiempo. Muchas gracias. Por supuesto, estaríamos charlando muchísimo tiempo más porque... a mí me gusta, sí. La verdad, a mí también. Este es el tipo de entrevistas que nos gusta hacer. Bueno, me alegro. Enrique, muchísimas gracias, por supuesto. supuesto. Espero que hayan pasado bien. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, Enrique. Señores, Enrique Macaya Márquez, una de las eminencias del fútbol argentino y del deporte y del periodismo, pasó por aquí por Una Noche Sin Luna. 21:50, señores, seguimos hasta las 23.